Espérense, porque todos eligieron bando y casi nadie escuchó el audio. Cuando Alicia Machado y la divasa estallaron en redes tras la eliminación de él en Top Chef VP, el público se dividió. Unos defendieron a la ex Miss Universo, otros al creador que lo expuso todo. Todos opinaron sin haber escuchado lo que ella realmente le dijo. Y lo que le dijo quedó grabado. Esa frase que ya se volvió meme, la de "La Machado es tu patrona", salió de un mensaje privado que él se encargó de hacer público. Pero hay una pieza que casi nadie escuchó completa, un audio que ella mandó y que después, con prisas, se llevó. La pregunta que nadie ha contestado todavía: ¿qué contiene ese audio que alguien prefirió borrar? Lo que está en juego es grande, la imagen de una de las mujeres más reconocidas de la televisión hispana contra la credibilidad de un eliminado que asegura tener las pruebas en la mano. En 4 días, esta guerra copó el video oficial de Telemundo y las portadas de People en español y Milenio, y aún así, la historia completa no se ha contado. Porque todos vieron la pelea. Nadie se detuvo en lo que se dijo en privado, y ahí está el detalle que lo cambia todo. Para entender hasta dónde llegó esta guerra, hay que pararse primero en el lugar donde todo empezó, la cocina de Top Chef VIP, o en el reality de Telemundo donde un grupo de famosos cocinaba por su supervivencia en la competencia. Cada semana había retos con ingredientes imposibles, jueces con el paladar fino y una olla de presión emocional que pocos aguantaban. En ese formato, de nada sirve ser el más querido o el más famoso. Gana el que aguanta, y aguantar ahí adentro es otra cosa. Y en esa olla de presión estaba la divasa, el creador venezolano que años atrás había conquistado internet con sus videos, hasta convertirse en una de las figuras más seguidas de su generación. Pero la divasa no llegó a esa cocina solo. Llegó cargando una historia que nadie en el elenco podía ignorar. Hacía poco más de un año había perdido a su madre, Kenia Álvarez, la famosa Queen Mamasa. Después de una batalla larga contra el cáncer, el creador que lo expuso todo se había ido hasta Europa con ella para conseguirle tratamientos que aquí no existían, había suspendido su carrera, había gastado lo que tenía. Cuando la perdió en mayo del año pasado, su duelo se volvió parte de su vida pública. La audiencia lo había visto documentar cada etapa de esa agonía y también lo había visto caerse en vivo, porque este muchacho no esconde lo que siente. Por eso su paso por el reality se miraba con lupa. La gente quería ver si el rey del drama aguantaba la presión de una cocina profesional o si repetía la historia de años atrás, cuando abandonó otra casa famosa en plena competencia, entre lágrimas, explicando que su salud mental no daba para más. Y esa historia, la de la casa que dejó llorando, la audiencia la recuerda como si fuera de ayer. Su nombre llenó programas, paneles y conversaciones enteras. Por eso cuando Machado escribió lo que escribió, para mucha gente el comentario traía consigo aquella imagen, el muchacho llorando en vivo frente a todos pidiendo salir, pero aguantó. Semanas de retos, de nervios, de cámaras encima, y el muchacho se quedó en pie sorprendiendo a propios y extraños. Hasta que el 22 de agosto la televisora anunció que era el segundo eliminado de la temporada. La noticia era dura para cualquiera, pero lo que pasó después en las redes fue lo que nadie esperaba. Porque en el anuncio oficial de la eliminación, una de sus compañeras de competencia se animó a dejar un comentario. Alicia Machado, la ex Miss Universo, escribió que el muchacho seguramente estaba dando problemas para variar con su extrema fragilidad mental y emocional. Dijo que la lástima no conduce a nada, que para avanzar en esa gran competencia se necesitaban agallas, aunque ella lo escribió con una palabra mucho más gruesa, con puntos suspensivos y todo, y remató con un tan linda que es que sonaba a cuchillo. Como si esa burla fuera poco, la frase quedó ahí pública para que todos la leyeran. Dense cuenta del detalle de los tiempos. El comentario apareció el mismo día de la eliminación, cuando el muchacho todavía estaba procesando su salida. Ese golpe se publicó en caliente, en el momento exacto en que él estaba más vulnerable, sin distancia ni cabeza fría de por medio. Según publicó People en español, el comentario apareció y desapareció en cuestión de horas. Ella lo borró. Pero en internet nada se borra del todo, y la captura ya corría de mano en mano, de grupo en grupo, de programa en programa. Ahí está la primera pieza de esta historia, una ex reina de belleza burlándose de la fragilidad de un muchacho en duelo y borrando sus palabras cuando el escándalo empezó a crecer. Pero esto apenas empezaba porque el eliminado leyó ese comentario y lo que hizo después nadie lo vio venir, porque la divasa no se quedó callado. El mismo día de la eliminación, en sus historias, el rey del drama le respondió con el corazón roto en la mano. Dijo que la amaba mucho, pero que lamentablemente esa envidia no le lucía nada bien, y cerró con una frase que partió a su público: "Hoy te dejo de seguir, Alicia, me has roto el corazón". Y como lo dijo, lo hizo. Dejó de seguirla en todas las redes, sin dramas, sin amenazas, sin pedir nada a cambio. Un gesto limpio, de esos que la audiencia entiende al instante. La gente que lo seguía desde sus inicios leyó esa respuesta y sintió el golpe. Aquí había dolor de verdad, sin filtro y sin show.
Y la ex Miss Universo, que se quedó callada frente a ese desahogo, solo confirmó lo que muchos ya sospechaban. Porque cuando alguien te escribe, me has roto el corazón, y tú no dices nada, el silencio también es una respuesta. Ese gesto, tan sencillo y tan definitivo, le ganó una ola de cariño que pocos eliminados reciben. Adivinen quién encabezaba esa ola. Carmen Villalobos, la conductora del propio reality, la misma mujer que veía la competencia desde adentro, le escribió que él era todo lo que está bien en el mundo. Carlos Adian le pidió que nunca dejara de mostrar sus sentimientos, y hasta la Miss Universo 2023, Shanice Palacios, se sumó a los mensajes de apoyo. El eliminado no estaba solo, y eso se notaba en cada comentario, en cada historia, en cada programa que abría con el tema. La audiencia veía a un muchacho en duelo que había entrado a la cocina más famosa de Telemundo, había caído en la eliminación y encima recibía una patada de una compañera consagrada. Cada mensaje de apoyo era un golpe más contra la imagen de la ex Miss Universo, que empezaba a verse como la villana de esta película, la consagrada que patea al caído. Aquí viene el momento donde la historia cambia de tono, porque ella, en lugar de pedir disculpas o dejar pasar el asunto, tomó un camino que nadie recomendó. Alicia Machado, la reina que no se calla, le escribió a la divasa por mensaje privado, en lugar de bajar el tono lo subió, en lugar de apagar el incendio le echó gasolina. Y él, que ya venía con el corazón destrozado y la captura del comentario en la mano, decidió que eso no se quedaba entre ellos dos. Ese mensaje privado se volvió público en cuestión de minutos, y con él llegó la frase que ya le dio la vuelta al mundo. Pero antes de contarles qué decía ese mensaje, déjenme ponerlos en contexto de algo que casi nadie estaba mirando. La televisora del propio reality estaba tomando nota. Porque cuando una ex Miss Universo se pelea con un eliminado en las redes y la audiencia elige bando para un programa como Top Chef VIP, eso es oro puro, rating sin pagar, drama con nombres conocidos y una semana entera de contenido. La producción solo tuvo que sentarse a mirar. Y Telemundo no tardó ni 2 días en convertir esa pelea en su propia historia oficial, con título y todo. El mensaje privado que la divasa expuso decía, según la publicación de People en español, algo así, que hay niveles, que la Machado es tu patrona, la tuya y la de muchas, que se pusiera las pilas a ver si conseguía oficio, que iba a sufrir toda su vida si seguía así de frágil, que no se puede entrar a una compañía amenazando con la salud mental, que se metiera con un terapeuta, porque lo que hacía era el ridículo, y remataba, busca oficio, el drama aburre. Lean eso otra vez con calma, porque cada frase es un golpe. Y fíjense en la palabra que eligió para empezar, patrona. Empezó por el poder, por el rango, por la jerarquía. Le dijo que ella mandaba, que él estaba debajo, que su lugar era obedecer. Miren lo que hizo en vez de una disculpa. Le escribió que ella era su patrona, como si el trabajo de años del creador que lo expuso todo no valiera nada. Le dijo que necesitaba oficio a él, que construyó una carrera desde cero frente a una cámara, que llenó estadios de risa cuando la televisión todavía no sabía qué hacer con su personaje. Y sobre todo le dijo que su salud mental era un arma que usaba para amenazar a la compañía. Lean esa frase de nuevo porque ahí está el corazón de esta guerra. Esa última parte es la que más resonó, y por una razón que la audiencia conocía de memoria, porque la palabra fragilidad en su boca tiene expediente. Este es el mismo hombre que años atrás abandonó una de las casas más famosas de la televisión hispana, la Casa de los Famosos, entre lágrimas, explicando que su salud mental no aguantaba la presión. Y la propia cadena Telemundo le había dado una salida que no le dan a cualquiera, una cláusula especial para poder irse sin romper el contrato. La misma casa que hoy le daba la razón a ella había sido la que lo vio llorar, lo entendió y lo dejó ir. Cuando él habla de fragilidad, tiene expediente, tiene historia, y ella, la reina que no se calla, decidió usar esa herida como munición, justamente esa, la única que no debía tocar. Y entonces pasó lo que nadie esperaba. Telemundo, la televisora del reality, tomó la frase de ese mensaje privado y la convirtió en el titular de su propio video oficial. El 24 de agosto, el programa En Casa con Telemundo publicó el recuento del enfrentamiento con un título que parecía salido de una telenovela. Alicia Machado tiene un duro enfrentamiento con la divasa. Piengne, la frase que quedó para la historia fue: la Machado es tu patrona. Que no se te olvide. Piénsenlo bien. La cadena que los juntó en la cocina, la misma que transmitía la competencia, le puso micrófono a la pelea y la convirtió en contenido oficial. La televisora se cuidó de no tomar partido, y aún así eligió la frase de Machado como título. Pero eso todavía no era lo más fuerte de esta historia, porque detrás del mensaje escrito había algo más, algo con voz, y eso es lo que les voy a contar ahora. Porque la divasa, el creador que lo expuso todo, no se conformó con mostrar el mensaje escrito. Grabó su pantalla y expuso el intercambio completo para que nadie pudiera decir que se inventó algo. Y dentro de ese intercambio había algo que ella no había escrito, un audio de voz.
Según la transcripción que publicó Milenio, en ese audio se escucha una voz atribuida a la ex Miss Universo diciéndole al muchacho que tenía que buscar ayuda, papi, que se metiera con un terapeuta porque la verdad es que lo que hacía era el ridículo, que se pusiera las pilas a ver si conseguía oficio. Y después la frase que lo a más de uno, que tanta fragilidad lo iba a llevar a la calle de la amargura, que iba a sufrir toda su vida si seguía así de fragilita. La palabra dicha pesa distinto que el texto, y esa voz, según lo que la divasa compartió, le estaba deseando a un muchacho en duelo una vida entera de sufrimiento. Ojo con el detalle del tono, los diminutivos y los cariñitos papi, mi vida, fragilita, como quien se ríe de alguien por la espalda. Para la audiencia, esa fue la parte que más dolió. Ahí hay que respirar porque una cosa es escribir un comentario en caliente y borrarlo al día siguiente, como si el escándalo pudiera deshacerse con un clic. Otra muy distinta es tomar el teléfono, hablar y dejar que esas palabras quedaran grabadas. La voz no miente como el texto, y el texto ya había sido cruel. Este audio subió la apuesta. Pasó de opinar sobre su forma de competir a condenar su manera de vivir, y todo por haber llorado en público, por haber sido frágil en cámara, por haberse atrevido a mostrar el duelo que cargaba. La audiencia que escuchó esos fragmentos no lo podía creer. La mujer que toda su vida pidió que le tuvieran compasión, usando la fragilidad de otro como arma. Aquí es donde esta historia dejó de ser un pleito de eliminados y se volvió un escándalo con prueba. Porque en la farándula las palabras van y vienen. Hoy dicen una cosa, mañana la niegan, pasado mañana se disculpan. Pero un audio no se puede negar con facilidad. Se escucha, se reconoce la voz o se jura que no es la tuya, pero la duda queda clavada. Y cuando la persona a la que se le atribuye la voz borra el mensaje en lugar de mostrar el original, la duda se convierte en sentencia para el público. Lo que pasó después tiene un nombre: miedo. Porque cuando el audio empezó a circular, ella lo borró, así de simple. El mensaje de voz desapareció igual que había desaparecido el comentario. Y entonces la divasa le lanzó la pregunta que se volvió viral: si el audio no era verdad, ¿por qué lo borraste? Si no eres capaz de sostener tus palabras, ¿por qué las dices? Esa pregunta, clavada en las redes, fue el golpe más fuerte de toda la guerra porque no hay respuesta que la esconda. Dense cuenta de lo que significa ese gesto en el mundo de los realities: el que borra, pierde. En una pelea pública, la primera regla es sostener lo que dices, porque la audiencia perdona una palabra fuerte, pero no perdona la cobardía de no hacerse responsable. Machado venía de una carrera construida sobre la palabra, sobre las declaraciones, sobre el valor de decir las cosas de frente, y en el momento clave, eligió el borrador. Ahí está el giro de esta historia, y conviene entenderlo con claridad. Esto se sale de la pelea típica de reality. Aquí hay una figura consagrada que atacó la salud mental de un colega, fue expuesta con la prueba en la mano y en vez de dar la cara, borró la evidencia. El comentario se borró, el audio se borró y el patrón quedó al descubierto. 3 gestos en el mismo orden: primero la palabra hiriente, después el borrón y al final el silencio que sigue hasta hoy. No hace falta ser detective para leerlo. La pregunta que quedó flotando, la misma que le hizo él, sigue sin respuesta. Si era tan inocente, ¿por qué desapareció el audio? Mientras el audio desaparecía, lo único que seguía creciendo era la cobertura. Al día siguiente, el 25, el programa matutino Hoy Día salió con su propia versión de la historia, hablando del supuesto mensaje hiriente que la ex Miss Universo le habría mandado al eliminado. Y en las redes, hasta el cruce de otra polémica terminó rozando este caso. Un video de la vedette Niurka Marcos sobre Ninel Conde acabó mencionando a Machado. Punto como si el universo entero de la farándula girara alrededor de esta guerra. Ojo con lo que hizo la televisión en esos días. Todos cubrieron la guerra, pero ninguno se atrevió a dar el veredicto. Los titulares decían supuesto hiriente enfrentamiento, las palabras pesadas siempre iban entre comillas ajenas, la televisión siguió el caso de lejos y dejó que el público armara el juicio solo. En medio de todo ese ruido, la protagonista de la historia no dijo una sola palabra. Alicia Machado, la reina que no se calla, se quedó en silencio. No llegó una disculpa, ni un desmentido, ni un video llorando, ni un comunicado de su equipo. Nada de eso apareció. El comentario lo borró, el audio lo borró y la respuesta pública nunca llegó. Y ese silencio, en esta historia, es la declaración más fuerte de todas. Porque Machado sabe cómo se maneja una crisis. Lleva décadas en la televisión, ha sobrevivido a escándalos, a señalamientos y a amenazas legales. Y conoce cada botón de la prensa. Con ese oficio encima, un silencio tan largo pesa más. Ella sabe cuándo hablar, y saber cuándo callar también es una decisión. Ese silencio es una declaración en sí misma, porque la audiencia no lo dejó pasar. En los comentarios, en los programas, en las encuestas de las redes, la gente eligió bando como pocas veces se ve. Unos defendieron al rey del drama, al muchacho en duelo que expuso todo con pruebas en la mano. Para ellos, él era la víctima que se armó de valor y mostró la verdad sin pedir nada a cambio. Otros defendieron a la ex Miss Universo. Dijeron que el audio podía estar editado, que la grabación de pantalla era solo una versión
que la divasa siempre había sido un provocador y que esta vez se había encontrado con alguien más grande que él. Ahí está la tensión que sostiene esta historia completa. Dos lecturas frente a la misma evidencia. La audiencia que cree en la prueba exige que Machado responda. La que defiende a la figura consagrada pide que nadie sea condenado sin escuchar su versión. Pero hay un detalle que pesa más que cualquier opinión. Ella tuvo el micrófono, tuvo las cámaras de Telemundo a su favor y tuvo 3 días para salir a decir esto es mentira. Y no lo hizo. Cuando una mujer con ese poder se queda callada, el silencio habla más que cualquier desmentido. Y la audiencia lo leyó así, con ojo crítico y sin compasión. Esa división tiene un nombre en esta historia. La audiencia se convirtió en juez. En los sondeos de las redes, en las encuestas de los programas, el caso se votó como se vota una eliminatoria, con pasión, con bandos, con insultos de ida y vuelta y con memes que corrían de grupo en grupo. La farándula siempre ha vivido de eso, pero pocas veces la prueba fue tan clara y tan fácil de entender para todos. Porque en otros casos hay que explicar el contexto, los antecedentes, los intereses. Aquí la prueba cabía en un teléfono, un audio, una borrada y 2 formas de leer la misma historia. La gente no necesitó abogados para armar su bando. Ahora, ¿por qué importa tanto esta guerra? ¿Por qué una pelea entre una ex Miss Universo y un influencer eliminado le dio la vuelta a los medios hispanos en menos de una semana? Porque detrás de esta pelea hay una historia que la propia protagonista conoce de memoria, una historia de la que ella misma fue víctima hace casi 30 años. Y esa historia es la que nadie ha contado completa. Porque para entender a Alicia Machado hay que irse a 1997, cuando era la Miss Universo que el mundo entero celebraba. Había ganado la corona en 1996 y se había convertido en la reina de belleza que todos querían ver. Y en febrero de 1997, el dueño del certamen, Donald Trump, la mandó llamar a un gimnasio de Nueva York con una sola intención: pesarla delante de los medios del mundo entero. Punto como si fuera un animal de exhibición. Después de que ella subió unos kilos, la humillación fue tan brutal que se volvió parte de la historia de la televisión. La imagen de la Miss Universo en la báscula, con Trump señalándola delante de las cámaras, dio la vuelta al planeta y marcó a esa mujer para siempre. Esa imagen quedó grabada como el ejemplo de lo que es ser humillado frente al mundo entero, con todos mirando sin escapatoria y sin derecho a réplica. Esa mujer que vimos llorar frente a esa báscula, esa misma mujer que se convirtió en símbolo de la violencia estética y de la humillación pública, es la misma que hoy se escucha en un audio deseándole a un colega que sufra toda su vida por su fragilidad mental. La Miss Universo de la báscula, humillada en público frente al mundo, burlándose ahora de la salud mental de un muchacho que perdió a su madre. La víctima se convirtió en la victimaria y nadie está hablando de eso. Cuidado, porque esto tiene antecedentes. Quienes han seguido su carrera durante años han visto el patrón. La mujer que pide empatía para ella misma ha sido dura con las otras mujeres. A Gaby Espino la calificó públicamente de verse enferma por su delgadez. De Gaby Spanik llegó a decir que necesita ayuda psiquiátrica. Y en 2023 lo dejó claro sin vueltas. El hecho de que sea mujer, que sea hembra, no quiere decir que a fuerza uno tiene que apoyar al género en ciertas cosas que no están bien. O sea, la sororidad de Alicia Machado siempre tuvo letra chiquita, y esta vez la letra chiquita se escuchó en un audio. Esa es la diferencia con sus otros escándalos. Antes, sus frases se diluían en entrevistas que cualquiera podía negar al día siguiente. Ahora la frase viaja en un audio que ella misma mandó y la voz no admite doble lectura. Porque burlarse de la fragilidad de un colega en duelo sigue el mismo mecanismo de siempre. Cuando ella está arriba, los demás están abajo y punto. La humillada se volvió humilladora y el mundo eligió bando sin querer mirarse en el espejo. Y aquí está lo que nadie ha dicho todavía. La audiencia que hoy se indigna con el audio de Machado es la misma que hace casi 30 años la defendió frente a la báscula. La gente que lloró con ella entonces, hoy la señala con el dedo. La historia le dio una segunda oportunidad. Y la pregunta es si ella la va a aprovechar o si va a seguir repitiendo el patrón hasta quedarse sola. Porque este es el capítulo más incómodo de su carrera. No vino de la prensa, ni de un ex, ni de un juzgado. Vino de su propia voz, en un audio que ella misma mandó y que prefirió borrar. ¿Responderá Machado? ¿Dirá que el audio está editado, que fue sacado de contexto, que todo fue una trampa del eliminado? ¿O se va a quedar en ese silencio que ya lleva 3 días? Y mientras tanto, ¿qué va a pasar en el reality? La divasa quedó eliminado, pero en Top Chef VIP ya se habla de un repechaje, de una segunda oportunidad para los que se fueron. Si lo llaman de vuelta, la cocina se va a convertir en un campo de batalla en vivo, con la conductora y los compañeros teniendo que elegir entre los dos.
Imagínense la escena. El eliminado regresa por la puerta grande mientras la compañera que lo humilló sigue en su cocina, con cámaras en cada reto y la frase de la patrona flotando sobre los fogones. Y la producción, que ya convirtió esta pelea en su video oficial, no va a dejar pasar la oportunidad, porque en esta historia nadie está limpio. La divasa expuso todo, pero también convirtió su propio dolor en espectáculo, como ha hecho durante años. Machado atacó la fragilidad de un colega y borró las pruebas, pero también cargó durante 3 décadas con la humillación más famosa de la televisión. ¿Y ustedes también eligieron bando esta semana? ¿Defienden a la ex Miss Universo humillada por Trump que hoy humilla la fragilidad de otro? ¿O defienden al hijo que se quedó sin madre y lo expuso todo? Porque en esta guerra, ganar o perder quedó en segundo plano. La pregunta que queda sobre la mesa es quién está dispuesto a mirarse en el espejo. Y mientras esta guerra sigue abierta, hay otra historia que nadie está juntando. Esta misma semana, otra mujer de la farándula rompió un silencio que llevaba años. Alessandra Rosaldo, la esposa de Eugenio Derbez, fue durante mucho tiempo la mediadora entre dos familias que se odiaban. Fue ella la que compró el pan de elote en el hospital para sellar la paz, la que sostuvo la tregua mientras todos peleaban. Y cuando la ex de su esposo habló de su hija, Alessandra dejó de ser la diplomática. 5 palabras le bastaron para encender su propia guerra, y todavía no les contamos cuáles fueron. Si esta historia de Machado y la divasa te hizo elegir bando, espera escuchar la de Alessandra, porque esa también es una guerra de palabras que apenas empieza. La tarjeta está en pantalla.